Bienvenidos a 5 preguntas. Y en ese día fue el regalo más lindo que yo he recibido del obispo Cahill. Y antes de esto, nosotros como una comunidad de San Roberto sufrimos la muerte de un pastor para 33 años, Padre Matula. Y él fue como un abuelo para mí. Recuerdo en las noches mirando televisión con él y hablando. Y él era un buen padre, sacerdote para mí, un hermano y también un abuelo. Y era un gran dolor para sufrir la muerte del Padre Matula. Él se desfalleció el 25 de diciembre, el día de la Navidad, cuando yo fui celebrando la Santa Misa a las 9 de la mañana. Durante la misa era una experiencia bien duro, pero quiero que él quiere celebrar la Navidad con Dios, ¿no? Pero era un gran sufrimiento para cada uno de nosotros. Recuerda que cuando desfalleció Padre Matula, yo tuve solamente 30 años y él ha pasado su tiempo aquí para 33 años como el pastor, y él tiene más años aquí en San Roberto que yo he vivido. Es algo que yo no puedo imaginar. Generaciones conocen Padre Matula como un buen pastor, y yo sentí que yo tuve zapatos muy grandes para llenar. Yo no sé si es una frase en español o no, pero es una responsabilidad tan grande. Y Padre Matula fue un sacerdote con mucha compasión, mucha amor para su parroquia. Yo sé que sí, algunas personas eran pidiendo que yo sea el pastor de San Roberto, pero en mi mente yo entendí que es posible que otro pastor puede venir para ser pastor de San Roberto, y muchas personas eran pidiendo que yo sea el pastor de San Roberto, y yo tuve mucho miedo de esto, ¿no? Porque personas tienen sus expectativas, y muchas veces como sacerdote yo no puedo cumplir las expectativas. Okay, Padre Matula era anciano y ellos vieron que aquí está ese sacerdote quien es joven, con entusiasmo, todo esto, y entendí que sí yo soy, y gente desean cambios, pero entonces cuando tú eres un sacerdote y hacen cambios, personas dicen, queremos los cambios, pero cuando los cambios llegan, dicen, no queremos los cambios, ¿no? Y es diferente, ¿no? Es diferente para tener una experiencia diferente de otro sacerdote. Entonces, tuve miedo, para decir la verdad, porque yo no soy Padre Matula. Era un buen pastor, pero yo lo siento, pero yo no lo soy él. Y yo tengo mucho para aprender cómo ser un pastor de una parroquia. Y Padre Matula me ha preparado para ser un buen pastor de San Roberto. Yo tuve la oportunidad para conocer mucha gente, y la gente a mí. Y pienso la transición para San Roberto era más fácil porque yo tuve 1 año y medio como un sacerdote en la parroquia, y yo fui en San Roberto como un diácono antes de mi ordenación sacerdotal. Entonces fue una transición más fácil para la comunidad, y estoy muy agradezco al obispo Brendan Cahill por
me da esta responsabilidad y este placer para servir la parroquia de San Roberto como su pastor y su sacerdote. Me engordó. Me engordó durante este tiempo. Pero es una buena parroquia y yo tengo muchas oportunidades para crecer como un humano, ¿no? Es por nuestras vocaciones que nosotros podamos ser santos, que podamos crecer en nuestra comunidad y en nuestra santidad. Para las personas que tienen la vocación para ser casados, es por esta relación que ellos pueden ser santos. También para mí, para mi vocación, es la manera en que Dios ha escogido que yo crezco en santidad y por mis conversaciones con los parroquianos, por todas de estas experiencias. Yo he crecido especialmente en paciencia, no solamente con otras personas, pero también con mí mismo, para tener paciencia en mi vida, con los problemas, con las luchas, todos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo he crecido también en humildad, especialmente en humildad como un pastor, que yo no estoy haciendo lo que quiero aquí en San Roberto, pero estoy sirviendo esta parroquia en lugar del obispo. Y recuerdo que yo no voy a ser aquí para siempre, ¿no? Este es mi tiempo aquí va a pasar y nuestro tiempo en este mundo va a pasar también. Y es algo muy humilde para pensar y que estoy aquí para mejorar esta parroquia, esta iglesia, esta rectoría. Los edificios no son míos, pero estoy aquí como un mayordomo para cuidar para todo. No es mío, no tengo nada en esta parroquia, pero estoy aquí para servir la parroquia como Jesús el buen pastor. Y es humilde para que yo doy cuenta en esto, pero es un gran placer para servir a la gente aquí en San Roberto. Ellos tienen más fe que yo, ¿no? Ellos están más santos que yo. Y yo estoy aprendiendo cada día más cómo vivir una vida de santidad. Para los hispanos especialmente, ellos tienen una espiritualidad bien profundo, bien antiguo, bien sencillo. Y es una espiritualidad bien sencillo. Es la sencillez de una alma de un niño, ¿no? Creen en Dios porque podamos tener confianza en Dios. Y es todo. No tienen, la gente no sabe mucho de las reglas de la fe o de la filosofía o de la teología, pero la cosa más importante es que vivan la fe, que tienen este sentido de los fieles, ¿no? Y que ellos pueden vivir y entender la fe. Y juntos crecemos juntos en esta peregrinación en el mundo en San Roberto. Y yo he aprendido mucho de mis parroquianos y espero que yo pueda enseñar y ofrecer solamente un poquito de lo que yo he recibido de Dios y también de usted, de ellos. Después que cuando yo era ordenado un diácono, tuve la oportunidad de caminar el Camino de Santiago. Es una peregrinación de 500 millas para cruzar el país de España
para llegar a la tumba de Apóstol Santiago. Caminé este camino de Santiago con algunos sacerdotes bien conocidos ahorita, Padre Jacob Cother, el pastor de Dolores en Victoria, Padre Scott Hill, también James Dvorak, quien va a ser un sacerdote ordenado, un sacerdote en algunas semanas. También a mi hermano Kyle y mi hermana Kaylin y la novia de mi hermano. Y durante este tiempo tuvimos una experiencia de la fe, pero para mí más importante de la humanidad. Muchas veces en las noticias escuchamos de personas haciendo tantas cosas malas, ¿no? Pero caminando el camino de Santiago, tú puedes conocer personas de cada parte del mundo en 15 minutos. Solamente descansar 15 minutos en el camino de Santiago y tú puedes visitar con personas de Europa, de Sudamérica, de los Estados Unidos, de Australia, de Sudáfrica, de China, de todo. Y es una experiencia que hay mucha gente que está muy, muy buena en este mundo. Y si está bien desanimado, el mundo es malo, no, por favor, no. El mundo está muy, muy, muy bueno. Hay muchas personas que están muy buenas en el mundo, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en nuestro país y en el mundo. Desafortunadamente, las personas buenas no están en las noticias. Las personas malas sí. Pero en el camino de Santiago tú puedes hablar con personas buenas. Y en una situación cuando tú estás en peregrinación, es una situación muy frágil, ¿no? Tú eres muy débil, hay el clima, hay las situaciones que pueden cambiar bien rápido, y porque tú eres muy débil durante este tiempo, necesitamos uno al otro. Y en esto tú puedes tener un encuentro con un extranjero y empezar a hablar y compartir completamente la historia de su vida con un extranjero en una hora en el camino de Santiago. Hay la fraternidad en el camino de Santiago, es algo que yo no puedo explicar. Yo no he experimentado esto afuera del camino de Santiago, y recomiendo para cada persona, si tiene la oportunidad a caminar el camino de Santiago, por favor, caminar el camino de Santiago. Es una experiencia bien profunda. Lo que aprendí y el regalo que recibió en el camino de Santiago era un regalo que yo he pedido a Dios muchas veces durante el seminario, que yo quiero tener confianza en Dios. Empezando en el seminario, recuerdo que yo tengo confianza en Dios, en la llamada de Dios, pero en el profundo de mi corazón yo sentí, no tengo confianza en Dios. Tengo confianza en mis propios deseos, mi propia voluntad, pero para tener completamente confianza en Dios, no. Y yo no empecé a caminar el camino de Santiago para buscar confianza en Dios. Este era un regalo de Dios. Entonces, en medio de la parte más alto en el camino de Santiago hay una no es una ciudad, es en medio del campo. Se llama Fonceballon, y yo era caminando y tuvimos problemas en el grupo. Sentí muy mal espiritualmente, físicamente, las rodillas me duele y caminé muy despacio. Y caminando durante ese tiempo en el cielo eran muchas nubes, y parece que va a llover. Y caminando bien despacio, mi oración fue: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Su gracia es suficiente, solo Dios basta. Y rezando esta oración,
últimamente llegué en el albergue y yo sentí como muerto, ¿no? No tuve ninguna energía. Y yo era bien cansado espiritualmente, físicamente, emocionalmente, todo. Y recuerdo una conversación con una mujer de Alemania que ella me dijo que en el Camino de Santiago recibas respuestas a las oraciones que tú nunca has rezado. Raro, yo no he escuchado de esto para recibir respuestas y no estar rezando para esto. Y durante el Camino de Santiago yo no era rezando para tener confianza en Dios, ¿no? Pero por esta experiencia del dolor de este día en el camino, yo recuerdo el próximo día empezando a caminar otra vez en las nieblas y sentí profundamente, Jesús, en ti confío. Tengo confianza en su providencia. Llegué en este albergue sano y salvo, con mucho dolor, pero llegué y no me has abandonado. Y continuamos y continúo a crecer en confianza en Dios. No es un evento de solamente una vez, pero ese fue el regalo más grande espiritualmente que recibí durante el Camino de Santiago, es para tener confianza en Dios por mi vocación y en mi vida también. La misión a Guatemala, yo puedo hablar para siempre de esos dos temas, del Camino de Santiago y de la misión a la Guatemala. La misión a la Guatemala empezó cuando yo fui un seminarista hace 15 años pasados con Padre Dan Morales, y él ha visitado las obras sociales de Santo Hermano Pedro, Antigua Guatemala. Es un hospital bien grande, más grande en todo Guatemala, para servir a los que tienen enfermedades y también a los huérfanos que tienen necesidades físicamente, no pueden cuidar por sí mismo. Y yo se fue a la misión a esta misión con Padre Dan, con otros seminaristas, Padre Jacob Cother también en el seminario, y era algo muy, muy diferente. Los franciscanos tienen confianza en Dios y ellos pueden proveer para los que tienen mucha necesidad. Y la cosa que recibió durante este tiempo es alegría. La gente está bien pobre, pero ellos tienen más alegría que yo. Y la realidad es que yo, quien soy pobre espiritualmente, ellos son pobres físicamente, sí, pero espiritualmente ellos están bien ricos. Y aprendí durante cada viaje a Guatemala, y es una misión, ¿no?, para ayudar a los huérfanos, para alimentarlos, para pintar, para arreglar cosas, para ayudar por cual manera posible. Y en esto me doy cuenta que es yo quien recibo más en esta misión que yo puedo ofrecer. Y después de algunos años, Padre Dan se desfalleció, y entonces yo fui el líder para este grupo que se llama Quorum Deo. Estoy el director espiritual para esto. Y tuvimos mucho miedo por el primer año sin Padre Dan. Y yo estoy el líder espiritualmente de este grupo, y yo tuve mucho miedo, pero Dios, Él está siempre diciendo a María y a todos, no tengan miedo, ¿no? Y recuerdo en el avión, yo era mirando afuera de la ventana, y empecé a llorar porque
yo sentí que el dolor de la muerte de Padre Dan y que estamos viajando y mi padre no está conmigo este tiempo y ahorita yo soy el padre. Y en una vez era un arco iris. Noé, ¿no? Que Dios para permanecer con siempre con nosotros. Fue un signo de Dios. Yo no he visto otra vez un arco iris en un avión. Y era un signo para mí que Dios está presente conmigo y con el grupo. Y continuamos a visitar y ayudar las obras sociales del Santo Hermano Pedro cada año. Yo no sé lo que va a ocurrir este año, pero continuamos a apoyar a la comunidad físicamente y financieramente también. Y otra vez yo sentí que recibió más que yo puedo ofrecer por esta misión a Antigua Guatemala para servir a Padre Jesús y todos los franciscanos, Fray Guillermo, que empezó este trabajo tan grande en Antigua. Y es un gran placer para tener un parte para ayudar a ellos. Serviendo al pobre, ¿no? Muchas veces consideramos que el pobre es una otra persona, ¿no? Que un pobre es una persona viviendo en una cabaña, o un pobre es una persona sin comida, o un pobre es una persona espiritualmente que no cree en Jesús. Y siempre en esta pregunta pensamos que el pobre es una otra persona, pero la realidad es que estamos pobres juntos. Su pobreza no es mi pobreza y mi pobreza no es su pobreza, pero necesitamos para empezar a ayudar a los pobres. Necesitamos empezar a entender que cada uno de nosotros estamos pobres y que cada uno de nosotros necesitamos uno al otro. Los pobres necesitan los ricos necesitan los pobres. Todos de nosotros tenemos una oportunidad a ofrecer lo que faltamos. Y si vamos a empezar a ayudar a los pobres, la fundación de esto es que nos damos cuenta que estamos pobres juntos por muchas maneras. La pobreza tiene muchas razones: falta de trabajo, personas sin educación, familias que no están rotos. Hay muchas razones para la pobreza. Hay la ignorancia. Hay muchas razones y necesitamos empezar a arreglar lo que es roto, lo que es quebrado, para tratar y para empezar a tratar la pobreza en nuestras vidas. Pero que para dedicar nuestras vidas para servir a los pobres. Pero esto empieza cuando nos damos cuenta que nosotros, cada uno, somos pobres. Y que los pobres, y donde hay un pobre, hay Jesús. Y para ver cada persona, en cada persona que este es Jesús. Como Santo Hermano Pedro en Antigua Guatemala, como San Francisco de Asís, como todos los santos. La realidad es que somos humanos y Dios ha sufrido para nosotros, y que personas tienen un valor, cada persona, y para servir las personas empezamos a servirlos cuando tenemos compasión
para ellos, porque tenemos compasión por nosotros mismos y porque no hay separación, no hay distinción. Tú hablas esta lengua y yo hablo esta lengua, tú tienes menos dinero que yo. No, estamos los mismos. Entonces, para servir a los pobres necesitamos darse cuenta que estamos los mismos, que cada persona es pobre. Durante este mes de mayo y junio celebramos el mes de María, rezamos el rosario, las guadalupanas están rezando el rosario a las 5 cada día durante la semana, y es bien importante para rezar el rosario como una familia. Y en junio tenemos la gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y que dedicamos nuestras casas a la Inmaculado Corazón de María y Sagrado Corazón de Jesús. Necesitamos renovar esta devoción para la consagración de nuestras casas a María y de Jesús. Pero la cosa más importante, cómo podamos promover la devoción, necesitamos hombres, los esposos rezando el rosario a los niños y con la esposa. El hombre es la cabeza de la familia, y si el hombre tiene una fe fuerte, los niños también van a tener una fe fuerte. Pero si algo no es importante para el padre, entonces no será importante para los niños. Tenemos fe tan grande en las mujeres de la familia, en las madres de la familia, y muchas veces es la madre quien está enseñando la fe. Pero la realidad es que es el padre. Si él está viviendo la fe, esta es la cosa muy importante, más importante. Y cuando las mujeres están buscando para un esposo, necesitan buscar para un hombre quien va a practicar la fe, quien va a ser un líder espiritual de la familia. Y si él no va a ser líder de la familia, ¿por qué casar con esa persona? Entonces, ¿cómo promover esto? Es por los hombres. Necesitamos la conversión de nuestros padres, de nuestros hombres en la comunidad. Para hombres de cada raza, para nosotros. Tenemos hombres que no están viviendo su fe, y esto está afectando a la familia. Tenemos hombres que no están cuidando para la familia. Está afectando todo. Si tuvimos padres viviendo nuestra fe, van a resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos. Pero es por los esposos que podamos promover con más eficaz la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Y entonces necesitamos continuar a invitar a los hombres para practicar su fe y dar su corazón a Jesús y María.